La sede de la Mancomunitat Camp de Túria ha sido testigo de las nuevas adendas al Acuerdo Territorial de Empleo de la comarca. Así, el Salón de Plenos ha acogido el acto de firma de adhesión como nuevos miembros de la Federación Laboral de la Construcción de la Comunidad Valenciana, la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción y de la Asociación Empresarial de Montcada, Alfara del Patriarca, Náquera y Bétera, AEMON. La presidenta de la Mancomunitat Camp de Túria, Lola Celda, ha destacado la importancia de sumar fuerzas y voces a un proyecto que busca mejorar la empleabilidad y, por ende, la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la comarca. La directora del Departamento de Promoción Económica, Chelo Herráez, así lo explica. Con la incorporación de sectores industriales y la construcción, el Acuerdo Territorial de Empleo consigue una mayor proyección en los agentes socioeconómicos del territorio. El acto ha contado con la participación del presidente de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción, Francisco Zamora, que ha destacado la importancia de estos acuerdos. Y lo que hacemos fundamentalmente en esa colaboración público-privada es intentar aunar los intereses de la empresa con los intereses de la administración. Por su parte, la gerente de la Fundación Laboral de la Construcción de la Comunidad Valenciana, María José Juan Senabre, nos habla de la necesidad de los convenios público-privados. Y es la posibilidad, pues eso, de impulsar la promoción económica del sector de la construcción en los 17 municipios y también la promoción del empleo para el acceso a jóvenes a nuestro sector, que tiene una falta de mano de obra cualificada muy importante. Y el presidente de AMON, Francisco Camps, quien ha estado acompañado por representantes de los polígonos de Bétera y Náquera, ha puesto en valor la necesidad de trabajar todos juntos por unos objetivos comunes. Es importante que tengamos esas ayudas, que tengamos esa colaboración, porque entre todos pues la unión hace la fuerza y evidentemente pues conseguimos el fin último y final, que es el del empleo. Y si la gente hay empleo, hay dinero, la economía funciona, funcionamos todos y estamos todos muy a gusto. Los nuevos socios, con voz y voto a partir de este momento, se adhieren a los 25 que desde el 2016 se han ido incorporando al acuerdo. Un proyecto de la Mancomunitat Camp de Túria incluido en el programa Avalem Territori de la Universitat de Valencia y financiado por GVA Labora y el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Los nuevos miembros del acuerdo se suman a las 18 asociaciones de comerciantes de Camp de Túria, a los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, a la Asociación de Trabajadores y Autónomos, al Institut d'Estudis Comarcals, a la Asociación de Empresarios La Reba, ASOCREVA, la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunidad Valenciana, FEPEVAL, y al Grupo de Acción Local Túria Calderona.